Hola, soy José Humberto Duque, docente de física del PREICFES Saber para Todos. Bienvenidos. Ciencias naturales, componente físico, colisiones. La competencia que busca evaluar esta pregunta es explicación de fenómenos. Eje temático dinámica, evidencia. Elabora explicaciones al relacionar las variables de estado que describen un sistema, argumentando a partir de los modelos básicos de cinemática y dinámica newtoniana. Un cuerpo con velocidad v1 colisiona con un cuerpo quieto de igual masa. Los dos cuerpos se mueven de una forma rectilínea uniforme, como se muestra en la figura. Teniendo en cuenta que en el proceso se conserva el momentum total del sistema, ¿por qué después del choque los cuerpos se mueven de forma rectilínea uniforme? A, porque el movimiento era rectilíneo acelerado antes del choque. B, porque no hay fuerzas externas después del choque. C, porque solo hay fuerza de atracción después del choque. D, porque el movimiento era curvilíneo acelerado antes del choque. Analicemos la opción A. Dice que se mueven de forma rectilínea los dos cuerpos después del choque porque el movimiento era rectilíneo acelerado antes del choque. Bueno, tenemos que decir que lo que nos interesa en el movimiento de los cuerpos es qué sucede después del choque. Si después del choque hay una fuerza externa que acelere los cuerpos o que al contrario desacelere los cuerpos, estaríamos frente a un movimiento que no es rectilíneo uniforme. Este movimiento es un movimiento ideal, puesto que siempre está presente la fricción o la resistencia del aire. Por lo tanto, si nos están diciendo que los objetos se mueven de forma rectilínea uniforme, estamos ignorando la fricción y la resistencia del aire. Por lo tanto, si el movimiento era rectilíneo acelerado antes del choque, esto no es razón para que después del choque los cuerpos se muevan con movimiento rectilíneo uniforme. Nos interesa es después del choque que no hayan fuerzas externas. Opción B. ¿Por qué no hay fuerzas externas después del choque? Pues en la opción anterior ya expliqué esto. Como no hay fuerzas externas después del choque, entonces los objetos ni se aceleran ni se desaceleran. No tenemos ni una fricción ni una resistencia del aire que desacelere los cuerpos, ni tampoco una fuerza externa distinta que los acelere. Por lo tanto, estamos frente a la respuesta correcta. Pero analicemos la opción C. Dice, porque solo hay fuerza de atracción después del choque. Cuando hablamos de fuerza de atracción, estaríamos hablando de una fuerza gravitacional, de atracción gravitacional, o de una fuerza de atracción electromagnética o magnética, pero este no es el caso. La única fuerza de atracción que afecta a nuestros cuerpos en este momento es la aceleración de la gravedad, pero en este caso, como la gravedad es hacia el centro de la Tierra, para nuestros ojos es verticalmente hacia abajo, entonces no podría ser esta fuerza la que esté afectando los cuerpos para que se muevan con movimiento rectilíneo uniforme. Opción D, porque el movimiento era curvilíneo acelerado antes del choque. Bueno, en la imagen podemos ver que antes del choque no era curvilíneo acelerado. Antes del choque, como tenemos una velocidad v1, esto quiere decir que la velocidad antes del choque era constante. Es decir, en la opción A también esta condición hace que esa opción no nos dé respuesta, porque en la opción A nos decía que era rectilíneo acelerado. Aquí nos dice que es curvilíneo acelerado, pero esta v1 nos indica que iba a velocidad constante, a una velocidad v1. Por lo tanto, esta opción tampoco nos da respuesta a nuestra pregunta. Eso quiere decir que la respuesta a nuestra pregunta es la B,
porque no hay fuerzas externas después del choque.